Jesús, según los antiguos manuscritos, ¿estaba en contra del Vaticano y de las religiones? Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Control Psi, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. Me voy a atrever a explorar senderos alternativos que cuestionan lo establecido. Fundamentalmente está enfocado a todas las personas que no nos conformamos con las versiones oficiales que nos ofrecen. Por eso te invito a descubrir los misterios que rodean cada uno de los temas que vayamos tocando, abordándolos de forma clara y abierta, llevándonos hacia una reflexión en torno al mundo en el que vivimos y el rol decisivo que nos toca desempeñar en el universo. Existe una controversia muy grande respecto a lo que muchos sostienen que era lo que predicaba Jesús y otros que nos han contado y quieren que creamos lo que Jesús predicaba. Basta recordar que fue en el Concilio de Nicea donde por primera vez ordenaron los libros antiguos, los evangelios, y excluyeron muchos otros a los que consideraron en un cómplice silencio peligrosos para la plebe. Según Wikipedia, encontramos lo siguiente. El Concilio de Nicea I, o Primer Concilio de Nicea, fue un sínodo de obispos cristianos considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea de Bitina, en el Imperio Romano, y el primero de los 7 primeros concilios ecuménicos. El concilio fue convocado por el emperador romano Constantino. Es precisamente en este concilio cómo quedó conformada la Biblia tal como la conocemos hoy, siendo la recopilación de distintos libros supuestamente sagrados, ordenados en un orden cronológico y separados en 2 grandes grupos, uno llamado Antiguo Testamento y otro denominado Nuevo Testamento, siendo este último el que contiene toda la vida de Jesús y los evangelios elegidos en el concilio. Solo a modo de ejemplo diremos que en el Antiguo Testamento falta la inclusión del libro de Enoc por lo menos, y en el Nuevo Testamento faltan algunos evangelios, como el de Tomás y otros que no fueron incluidos de profeso, y algunos que fueron apareciendo en tiempos posteriores a la confección de la recopilación. Miles de textos antiguos desconocidos para la humanidad se saben que están guardados herméticamente en la biblioteca y archivos del Vaticano y que muchos de ellos también podrían poner en riesgo la existencia de distintas religiones del mundo. En este capítulo vamos a hablar de unos libros muy especiales que se les atribuyen a los esenios, donde encontramos cosas escritas que dijo Jesús que realmente nos van a hacer pensar. Jesús dijo: no busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. El que les explica las escrituras les habla en lengua muerta de hombres muertos, ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de la enfermedad y sufrimientos. Así aparecen estos antiguos manuscritos, pero ¿quiénes eran los esenios? Según Wikipedia, los esenios, del griego esenoi, eran los miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C., tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I a.C. está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo de la época de la dominación seleucida, 198
a 142 a.C. Sobre el origen de la palabra esenio se han tejido varias hipótesis. Puede provenir del vocablo griego osios, santo, o ser una referencia al griego hasidei, piadosos, en arameo gese. Escritos árabes se refieren a ello como magaritas, de las cuevas. Se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo asaim, esto es, hacedores, ya que ellos decían, si la Torá lo dice, lo hacemos, del verbo hacer, y asot, y del plural en masculino im, que en griego era esenoi. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca asaya. Médicos en griego, terapeutas, porque su único misterio para el público era el de curar las enfermedades físicas y morales. Estudiaban con gran cuidado, dice Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Si bien sabemos muy poco o casi nada de la vida de este pueblo, recogemos información aportada por el sitio Misterios Ocultos TV, donde nos dicen que vivieron hasta el siglo I después de Cristo, época en la que fueron perseguidos y exterminados. Conocidos historiadores de la época como Plinio el Viejo y Flavio Josefo hicieron mención a ellos. Sin embargo, se empezó a hablar con más atención y dedicación de este pueblo con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por hallarse en unas cuevas situadas a orillas del Mar Muerto en Qumran. 972 manuscritos fueron encontrados y pronto lograron acaparar la atención de escritores, científicos y arqueólogos. La mayoría de los manuscritos están datados entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Entre ellos están los textos más antiguos en lengua hebrea del Antiguo Testamento. Fueron los esenios quienes los ocultaron para preservarlos de la destrucción. Excepto unos pocos que utilizan el griego, los demás están redactados en hebreo y arameo. Los manuscritos fueron descubiertos por casualidad alrededor del año 1946 por un pastor beduino que fue en busca de una de sus cabras que se había extraviado. La encontró en una cueva cerca de Qumran, a orillas del Mar Muerto, y allí pudo ver unos manuscritos metidos dentro de vasijas de barro. Con posterioridad se encontraron más manuscritos en 11 cuevas de esa zona montañosa. No se menciona a los esenios en las escrituras bíblicas. Sin embargo, sí se habla de los fariseos, saduceos y otros. Daría toda la impresión como si se les hubiera querido borrar de la historia. ¿Pero por qué? ¿Qué misterio esconden? Vale decir que los esenios se rehusaban a aceptar el culto que se hacía en el templo de Jerusalén, al igual que Jesús. A partir del encuentro de estos manuscritos, ha habido mucha polémica, quizás porque hay muchos que han encontrado muchas similitudes con la vida de Jesús. Si bien el Vaticano ha rechazado los manuscritos y su contenido por considerarlos de origen apócrifo, según los registros encontrados, muchos escritores dan por cierto que Juan el Bautista, Jesús y su familia fueron esenios y que convivieron muchos años dentro de la comunidad. Pero ¿cómo vivía este pueblo esenio? La gente de este pueblo buscaba el contacto con la naturaleza, comían frutas, semillas y otros vegetales, rechazaban los alimentos de animales muertos. La naturaleza y sus leyes eran fundamentales en la vida para ellos. Vivían cerca de los ríos, de los árboles, de las flores, de la música de los pájaros,
donde el sol y la lluvia pueden abrazar al cuerpo que es el templo del Espíritu. En su comunidad no había ricos ni pobres y estaban en contra de la esclavitud. Los bienes les pertenecían a todos y se distribuían según las necesidades de cada uno. Parte de esos bienes se utilizaban para ayudar a los pobres, viudas, huérfanos, forasteros y esclavos fugitivos, que aunque no pertenecieran a la comunidad, necesitaban ayuda y no se limitaban a una sola religión, sino que estudiaban todas para poder extraer de ellas todo el conocimiento. Los esenios eran respetados y estimados por su honestidad, su bondad y su talento como sanadores. Los egipcios los llamaban los sanadores, los médicos. Edmond Bordeaux-Sekeli publicó en el año 1928 el Evangelio Esenio de la Paz, donde traduce estos manuscritos, sacando a la luz revelaciones desconocidas y ocultas hasta entonces, que ponen en riesgo la existencia de las religiones. Las leyes escritas por la Iglesia y sus templos son rechazadas categóricamente. Sostienen que el único templo es el propio ser humano y que la única ley está escrita en la naturaleza y en el cuerpo de los hombres, rechazando así toda ley que provenga de cualquier religión. Según los escritos esenios, Jesús dijo lo siguiente: la ley está escrita en toda cosa viviente. Vosotros la encontraréis en las hierbas, en los árboles, en el río, en las montañas, en las aves del cielo, en los peces del mar, mas búscala principalmente en vosotros mismos. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Están también en vuestro aliento, en vuestra sangre, en vuestros huesos y en cada partícula de vuestro cuerpo. Están escritas en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. ¿Por qué estudia las escrituras muertas que son la obra de los hombres, si queréis que la palabra del Dios viviente penetre en vosotros? No manches ni vuestro cuerpo ni vuestro espíritu, porque el templo, que es el cuerpo, es el templo del Espíritu, y el Espíritu es el templo de Dios. Hijos de los hombres, honra a vuestra madre tierra y sigue sus leyes, para que vuestros días se alarguen sobre la tierra, y honra a vuestro Padre celestial, para que sea vuestra vida eterna en los cielos. Estos escritos nos muestran a un Jesús muy distinto al que nos han enseñado. ¿Qué contienen los textos que nos oculta el Vaticano? Jesús muestra la importancia de la Madre Tierra, aunque esto no es nada nuevo. Sabemos que los nativos americanos y otras tribus y culturas de todo el mundo también hablan de la Madre Tierra y el Padre Sol, y de los espíritus del aire, del árbol, del águila. Para ellos, todos los seres tienen espíritu. Pero curiosamente, también en estos manuscritos, Jesús habla de los ángeles del aire, del agua, del sol. Hay claramente una similitud increíble, tan solo que unos utilizan la palabra espíritu y Jesús dice ángeles para definir lo mismo, o quizás tan solo sea un problema de traducción. Es posible que también Jesús se refiera al sol cuando habla del Padre Celestial. Como conclusión, podemos decir que sabemos que los dogmas de las religiones no son más que cadenas que no vemos, que están destinadas a controlarnos y esclavizarnos y fundamentalmente impedir nuestro desarrollo personal. Si lo que se encuentra escrito en estos pergaminos es auténticamente un relato de lo vivido por Jesús, no es lo que deberíamos cuestionarnos, sino su valioso contenido, lleno de vida y amor a la naturaleza misma del ser y de todas las cosas.
un contenido que nos hace pensar seriamente que son muchas las religiones que deberían